aquí seguimos contentos de estar en sus hogares, trayendo un contenido, yo diría que con un invitado de lujo, como siempre lo es José Miguel Soto Jiménez. Que por cierto, felicidades por tu libro, que lo presentamos hace unas semanas aquí, el último, que se presentó ahí en las Fuerzas Armadas. Y la verdad que nada, ahí estuvieron todos tus amigos hablando muchas cosas buenas. Ese me falta, debo confesar que lo tengo ahí para leerlo, pero todavía no he podido comentarlo. Muy bien. Porque estamos en esto, estamos como buena dominicana, como buena, también comunicadora en ese caso de la verdad, como estamos hablando. La pregunta, yo te tiré esa pregunta, creo que fue en el programa anterior, sobre la palabra zar, porque fíjate, uno ve todas estas circunstancias, pero muchas personas siempre tienen una opinión sobre un líder, y si el líder está loco, que si el líder lo está haciendo bien, que si va a perder, que si el otro está senil, que si fue que vio una debilidad en su homólogo contrario, y que si hubiera estado quizás un Donald Trump no hubiera pasado. O sea, hay muchas cosas. Mira, la palabra zar es verdad que significa César. Sí. O sea que por eso es que Rusia, pero entonces ahí vamos a quizás una filosofía imperialista de Rusia, en donde ellos entienden que son la nueva Roma. Pero es que, por eso te dije, hice la aclaración. O sea, en el segmento, en el programa anterior, te hablé precisamente de que hay mucha gente que sigue pensando que el imperialismo, vamos a llamarlo así, de Putin, no tiene que ver nada con el comunismo. El gran zar rojo fue Stalin, ¿verdad? Pero esas actitudes de Rusia imperialista siempre han sido rusas. Inclusive, todavía más peligroso, anterior a los zares, porque lo que conocemos, lo que se conoció, y tú mencionaste a Catalina la Grande, ¿verdad? El gran expansor del imperio ruso, el gran conquistador fue Pedro el Grande, que se tragó, bueno, todo el Pacífico, lo que se llama el Pacífico ruso, que le da la vuelta a China para hacer frontera, que la gente no lo sabe, con Corea del Norte, y donde está el principal puerto de Rusia, que es otro factor del problema, otra de las razones que brincamos, que es la búsqueda de los mares calientes, porque por el norte Rusia no tiene acceso a los mares porque permanece helado. Entonces, ese puerto de Vladivostok, con la península de Kamchatka, ¿verdad?, que es un enclave de inteligencia estratégica fenomenal de Rusia, viene de la época de Pedro el Grande. Que, por cierto, te citaré, que cuando los dos gigantes rojos, como se llamaban, se juntaron, Mao Zedong de China le pidió a su homólogo, José Stalin, le pidió reivindicaciones territoriales. O sea, en otras palabras, que le devolviera lo que era de China y que Pedro el Grande le había quitado. Y Stalin le respondió que el suelo de la Unión Soviética era sagrado. Así le dicen la Sagrada Rusia, ¿no? Sí, ellos le llaman así mismo. O sea, y a Stalin le decían el padrecito, como le decían al zar también. O sea, que no es una postura moderna, no es una postura nueva, lo del imperialismo. Ahora, eso de que yo creo que, y ese es el tema que tú pusiste, yo creo que la actitud de Putin es execrable, pero es execrable y es negativa porque agrede un principio del derecho internacional en cuanto a la soberanía y la integridad territorial de los estados. Por eso, 130 y pico de países en las Naciones Unidas lo condenan. Lo condenaron. Solo 5 países de menor cuantía, aunque se supone que todos los estados son iguales en el sistema internacional. Y lo más interesante del caso es la agresión, la actitud. Y lo más interesante del caso es, no están en quiénes votaron a favor ni en contra, sino cuáles se abstuvieron. China. Irán, ¿verdad? Que eso se ha hablado en el programa anteriormente. Exactamente. Entonces, eso es sumamente interesante, ¿verdad? Hay mucha gente que ve la guerra desde el punto de vista económico y es atinente por lo que eso significa, porque Ucrania es el mayor granero de Europa, por los gaseoductos, por el oleoducto. Entonces, es una razón. Y el impacto que eso está teniendo en Europa. Suena un poco obvio, o sea, sería obvio, demasiado No, y además obvio. un detalle que la gente no sabe. Uno de los ingresos más importantes de Ucrania
es el dinero que le paga Rusia por tener las bases, tener los oleoductos y los gaseoductos. Y también tenía armas, tengo entendido. No, tenía armas. ese es otro problema todavía más interesante. Ajá, que también le pagaba. No, oye lo que pasa, oye lo que pasó, lo que pasa y pasó. Georgia, otra república, ex república soviética, que ahora es un estado, y Ucrania eran los mayores productores de tecnología y armas nucleares de la Unión Soviética. Porque también entre las razones estratégicas de Ucrania es que es el país número 3 o 4 productor de uranio, que es con lo que se hacen las armas nucleares. No en balde, para confirmar lo que te estoy diciendo, el gran desastre nuclear de Chernobyl, que toda la humanidad recuerda, que todo el mundo recuerda, está en Ucrania y acaban de tomarlo los rusos. Entonces, eso es un factor interesante porque las relaciones con los Estados Unidos, después que fueron república independiente de Ucrania, hubo una serie de concertaciones para que todas las armas nucleares se las devolvieron a Rusia al principio, ¿verdad? Y las que quedaron, entonces fueron destruidas, financiadas por los Estados Unidos. Pero tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que la misma Rusia le pagaba una cantidad de dinero a Ucrania para poder tener algunas armas de ellos mismos. Bueno, en este nuevo escenario no, porque recuerda que una de las cosas que se ha dicho y se ha repetido es que Ucrania no tiene armas nucleares, ¿verdad? Aunque es el mayor productor de las mismas después de Georgia durante la Unión, cuando era Unión Soviética. Ahora, ¿qué es lo que sucede con ese problema? Que sí hay muchos científicos nucleares en Ucrania y mucho desarrollo de la tecnología nuclear no armamentista. Por eso que tú ves, ha salido a colación la cantidad de plantas nucleares que tiene Ucrania para producir energía eléctrica. Entonces, yo diría que, otro elemento importante que la gente tiene que saber, porque se ha debatido entre el problema, es el problema de las armas NBQ. NBQ es una sigla que usamos nosotros los militares para nombrar las armas nucleares, biológicas y químicas, NBQ. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que eso la gente debe saberlo. Se ha acusado a los Estados Unidos de que tiene planta de desarrollo de armas químicas en Ucrania. Entonces, déjame decirte una cosa muy importante que la gente no lo sabe. La mayor producción de armas químicas y biológicas que ha conocido la humanidad fue fruto de la Unión Soviética. Y cometieron el pecado no solamente de tenerla y desarrollarla, sino de difuminarla en todos los países, en la mayoría de los países asiáticos del tercer mundo, de los llamados tercer mundo. Por ejemplo, tú recuerdas una vez que Saddam Hussein en su propio Irak, pueblo, eso te iba a decir, claro. Irak usó contra los kurdos armas químicas. Sí. ¿Tú sabes quién se la dio? No fueron los americanos. Rusia. Fue Rusia. Sí. ¿Verdad? Entonces, todos esos países por ahí tienen muchas armas químicas. Ahora muy problemática, porque uno de los problemas fundamentales de la actual situación es que durante la Guerra Fría estamos en un mundo bipolar, entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y todo el mundo Pero ahora el club ha crecido. Se ha ampliado. Sí. Se ha ampliado. Y entonces, no solamente en el campo nuclear, sino también de las armas químicas y biológicas, y además de las armas convencionales. Por eso es que tú ves que se está hablando tú sabías que hay un nuevo rebrote en China de nuevo. Y tú sabes lo que se ha dicho, yo no puedo afirmarlo y no me gusta decirlo porque es una especulación, que el COVID-19 escapó de un laboratorio que había en China y que se esparció de esa manera. El mismo presidente ucraniano pues ha llamado la atención mundial
precisamente con ese miedo de que haya pues una detonación de ese tipo de armas químicas, que la verdad que eso sería increíble. Ucraniano vámonos a una se está pausa defendiendo como comercial. gato boca arriba, y todo lo que él dice es importante. Claro. ¿Verdad? Pero está en el como medio. argumento, sí. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos en breve luego de estos anunciantes, que bueno que están, por lo menos, con todo y crisis, pero tenemos Claro, anunciantes. claro. Adelante, señor director.